Bienvenido a nuestro canal La Casa del Entrenamiento. Recuerden, mi nombre es José Eduardo, estudiante de la Universidad del Magdalena, profesional en deportes. En el día de hoy traigo un tema muy importante y muy interesante en el entrenamiento deportivo, lo que es la carga de entrenamiento. Definamos primero que todo el concepto de carga. ¿Qué es la carga? La carga es una expresión numérica que se expresa la totalidad de estímulos de todo lo que hemos hecho sobre el organismo. Definamos en una ecuación la carga. La carga puede ser carga igual volumen por intensidad. Con esos parámetros lo podemos manejar. La carga debe tener la suficiente fuerza para alterar nuestro organismo. Los estímulos se identifican con ejercicios corporales. Los estímulos siempre se identifican con ejercicios corporales, porque siempre que trabajamos lo hacemos a través de ejercicios. La clasificación de las cargas. Las cargas tienen una clasificación según su orientación. Según su orientación, las cargas tienen orientación general, cargas de orientación especial y cargas de orientaciones competitivas. Según finalidad, existen tres tipos de finalidad que tienen las cargas. Las cargas de recuperación, la de mantenimiento y la de desarrollo. Según su desarrollo, son pequeña, media y grande. Según su aplicación de las cargas, pueden ser regulares, acentuadas y concentradas. Según los parámetros que se expresen en la carga, recordemos que las cargas pueden ser externas, que es aquello que nosotros podemos medir, podemos darle un valor. ¿A qué podemos darle un valor? Podemos darle un valor a una distancia, a un número de kilogramos. Y tiene los factores internos. ¿Cuáles son los factores internos? Aquellos que ocasionan la carga en nuestro organismo. Puede ser el lactato, un claro ejemplo. Bueno, la carga la podemos asociar. Una carga pequeña podemos asociarla con un trabajo de recuperación a nuestro atleta, a nuestro deporte si tenemos un equipo colectivo. Una carga media sería una carga de mantenimiento. Esta carga de mantenimiento, más que todo, es cuando estamos en un periodo de competencia, que buscamos el mantenimiento. Una carga grande es una carga de desarrollo. Un ejemplo claro son las pretemporadas, que busca desarrollar ciertas capacidades. También en las cargas depende el nivel en que esté nuestro atleta, en la edad. Muchas veces cometemos el error que a niños le efectuamos una carga que no va de acorde a su edad. Entonces, en iniciación deportiva, cargas regulares. Especialización deportiva, cargas acentuadas. Rendimiento, cargas concentradas. Trabajando de esta manera la carga, vamos a tener unos resultados positivos y exitosos en nuestros procesos de entrenamiento, sean atletas o sean deportes colectivos. Seguimos con la carga. La carga se clasifican en contenidos. Tiene una naturaleza de carga y tiene organización de la carga. En contenido, nivel de especificidad de la carga. Potencial de entrenamiento. En la naturaleza de la carga podemos encontrar lo que es la duración del estímulo, su volumen, su frecuencia, su intensidad y su densidad. Y en la organización de la carga, la distribución de la carga y el intercambio de las cargas. Estos conceptos y esta clasificación de las cargas es muy importante que todo entrenador deportivo tenga claros estos conceptos para poder llevarlos a la cancha, a su campo de entrenamiento. Entonces, vamos a definir las cargas de entrenamiento según sus autores. Cantidad de efectos que unos determinados ejercicios corporales tienen sobre el estado funcional del organismo. Este es un autor, Mathieu. Importante siempre que consultemos algún concepto, basarnos en autores que tengan una buena referencia. Otro concepto puede ser trabajo muscular que se implica en sí mismo el potencial de entrenamiento derivado del estado del deportista. Se produce un efecto de entrenamiento que lleva un proceso de adaptación. Por lo tanto, una explicación de estos términos. Si quisiéramos sintetizar estas definiciones, diríamos que la carga tiene que ver con los estímulos o trabajos que realizamos en una sesión, a través de ejercicios o acciones motrices, los efectos que producen sobre el organismo. Entonces, existen dos tipos de carga, y eso lo debemos tener claro, ese concepto. La carga externa o la carga física.
¿Cuál es la carga externa o física? Son los datos cuantificables de trabajo evaluados en cuanto a cantidad y calidad del mismo. Horas se refiere a tiempo. Kilómetros, distancia. Número de ejercicios que realizamos y los kilogramos. Entonces, eso tiene el volumen, que es un aspecto cuantitativo porque lo podemos cuantificar, le podemos dar un número. La intensidad es un aspecto cualitativo. La densidad, ¿qué es la densidad? La densidad es la referencia entre trabajo y descanso. Eso le da la densidad del trabajo. ¿Qué es la carga interna? Es el efecto que produce la carga externa sobre el organismo en nuestros sistemas funcionales, como nuestro sistema cardiorrespiratorio o nuestro sistema cardiovascular. Seguimos acá. Entonces vamos a definir estos 4 conceptos muy claros. La naturaleza de la carga implica lo que se va a trabajar. Viene determinada por el nivel de especificidad y el potencial de entrenamiento. ¿Qué es el nivel de especificidad? Indica la mayor o menor similitud del ejercicio con la manifestación propia del gesto durante la competición, en función del nivel de especificidad de la carga, como carga general o como carga específica. Debemos diferenciar esas dos. Existe carga general y carga específica. También se divide, esta naturaleza puede dividirse en lo que es el potencial de entrenamiento. ¿Qué es el potencial de entrenamiento? Es la forma en que carga estimula la condición del deportista y esa se reduce con el incremento de la capacidad del rendimiento, por lo que es necesario variar los ejercicios, intensidad para seguir progresando. Este concepto nos hace referencia a los principios de entrenamiento. Debemos siempre el entrenamiento ser progresivo para lograr en nuestro atleta un mayor rendimiento. Vamos a definir este concepto también muy importante, lo que es la orientación de la carga. Orientación de la carga existen dos, la selectiva y la compleja. ¿Cuál es la selectiva? Es el conjunto de ejercicios y volumen total de la sesión orientado hacia una capacidad concreta, ya sea solo resistencia aeróbica, fuerza máxima y velocidad. Bueno, este concepto vamos a explicarlo y vamos a llevarlo un poco al campo. ¿Qué nos explica? Una carga selectiva puede ser cuando realizamos un trabajo de recorrer 8 o 10 kilómetros. ¿Cuál es su finalidad? Un trabajo de resistencia aeróbica. Esa es una carga selectiva. Vamos a hablar de las cargas complejas. La carga compleja es cuando se solicitan diferentes capacidades y diferentes sistemas funcionales. Una interacción positiva entre cargas que desarrollan la resistencia podrían ser cargas aeróbicas después de cargas anaeróbicas lácticas. Recuerden que anaeróbica láctica es sin presencia de oxígeno, aeróbica es con presencia de oxígeno. Cargas aeróbicas después de anaeróbicos lácticos con bajo volumen. En estas condiciones, la carga de entrenamiento anterior crea condiciones favorables para la carga sucesiva y el aumento del efecto de toda sesión del entrenamiento. Vamos a definir también lo que es organización de la carga. Consiste en la sistematización de la carga en un periodo de tiempo dado para conseguir un efecto acumulado positivo de las cargas de diferente orientación. Se deben atender dos aspectos, la distribución de las cargas en el tiempo y la interconexión de las cargas. La distribución de las cargas. ¿Qué es la distribución de las cargas? Este concepto se refiere en qué se colocan las diversas cargas en las partes en que tradicionalmente se divide el proceso del entrenamiento. Sesión, día, microciclo o macrociclo. Recuerden que hoy en día en pocos deportes se está planificando macrociclo. Se planifica más semanal. En los deportes colectivos. En deportes individuales sí podemos ver que se planifica en macrociclo. Vamos a definir lo que es la magnitud de la carga. En el aspecto cuantitativo del estímulo utilizado en el entrenamiento está determinada por el volumen, la intensidad, la duración y la frecuencia y la densidad del entrenamiento. Ya vamos a definir estos conceptos que son muy importantes para que todo entrenador tenga claro. Esas variables hacen mucho énfasis en nuestro entrenamiento. Entonces, ¿qué es algo excesivo? Excesivo es cuando la carga supera el nivel máximo de adaptación y provoca sobreentrenamiento. Se refiere a realizar un entrenamiento donde lo que hace está muy sobre lo que debería. Un ejemplo práctico puede ser un entrenamiento a doble jornada mal manejado. Eso puede ser una carga excesiva para nuestro atleta o nuestro grupo. ¿Qué es una carga entrenable?
que provocan un efecto de entrenamiento en el organismo gracias a los procesos de adaptación. Esto se refiere a que respete los umbrales de recuperación tratando de llegar más cercanos a ellos. Eso es lo ideal y lo correcto que buscamos con nuestros entrenamientos. De mantenimiento existen también cargas de entrenamiento. Son estímulos que no provocan un mejor rendimiento, pero evitan el desentrenamiento. Esto no produce adaptaciones nuevas, pero te mantiene. Un ejemplo es cuando estamos en competencia. No buscamos desarrollar, buscamos mantener un nivel óptimo para competir. De recuperación, destinada a facilitar los procesos de regeneración después de estímulos elevados, carga de recuperación. Se usa después de una alta carga de entrenamiento, carga de recuperación por lesión, cargas inferiores al umbral y tenga el estímulo suficiente para que los tejidos se fortalezcan. Esta carga de recuperación en un deporte colectivo puede ser después de un juego. Después de un juego, una carga de recuperación. Después, cuando un jugador viene de lesión, podemos utilizarla. Ahora sí, vamos a definir lo que es el volumen. El volumen de carga de entrenamiento se define como la cantidad total de actividad efectuada en el entrenamiento. El volumen puede ser la cantidad de tiempo en una sesión de entrenamiento. Pero existen dos tipos de volumen. Existe el volumen relativo y el volumen absoluto. ¿Qué es el volumen relativo? Duración total del trabajo o tiempo dedicado al entrenamiento por un deportista o equipo durante una sesión. Eso es todo el tiempo que duramos en nuestra sesión de entrenamiento. ¿Cuál es el volumen absoluto? Cantidad de trabajo realizada por cada deportista individualmente. Recordemos una ley, principio del entrenamiento, el principio de individualidad. Por eso cada deportista es distinto y cada uno en una sesión de entrenamiento puede alcanzar un volumen distinto. Vamos a definir lo que es la intensidad. Intensidad hoy en día en los deportes colectivos y en el fútbol, una palabra que ha tomado mucha relevancia. Intensidad. Intensidad es lo que buscan muchos entrenadores y directores técnicos de fútbol. Al hablar de intensidad nos referimos al aspecto cualitativo de la carga, el cual resulta de número de repeticiones, la velocidad de ejecución, la complejidad del ejercicio y la duración de las pausas. Mientras más alta es la intensidad absoluta, menor será el volumen de trabajo de cualquier sesión de entrenamiento. ¿Qué se refiere esto? Si yo entreno 1 hora, la intensidad más o menos es un poquito elevada, puede ser. Pero si yo entreno 30 minutos, puedo trabajar más intenso. Cuando aumenta mi volumen, si yo aumento de 1 a 2 horas de entrenamiento, va a bajar la intensidad. Esos son unos parámetros para que tengamos relación que a mayor volumen, menor intensidad. Y a menor volumen, mayor intensidad. Entonces, hay dos tipos de intensidad. Intensidad absoluta sería la intensidad máxima que soporta el individuo estando al 100% de sus capacidades. Intensidad relativa, porcentaje al que queremos trabajar en base a la anterior. Por ejemplo, para indicar que realice una serie de 80%. Puede ser. ¿Cómo podemos medir la intensidad del entrenamiento? Hoy en día con la tecnología existen muchos dispositivos, GPS, pero la realidad en muchos de nuestros casos es que no contamos con dispositivos GPS. No contamos con muchas herramientas tecnológicas y nos toca a través de la toma de pulsaciones, que es la más frecuente y la que más podemos utilizar. También podemos utilizar la escala de esfuerzo como la de Borg, que mide de 1 a 10 la percepción del esfuerzo de cada atleta o de cada jugador que tenemos nosotros. Vamos a definir la duración. La duración de la carga está íntimamente relacionada con el volumen y se define como el tiempo durante el cual el estímulo de entrenamiento tiene un efecto sobre el organismo. Es la duración de un estímulo, lo que dura el estímulo en mi entrenamiento. Un trabajo excesivo, largo y de gran intensidad no serán útiles, ya que estos alcanzan valores límites. Si la duración es demasiado corta, no puede llegar a estimular el organismo, al no alcanzar el umbral mínimo de estabilidad. Vamos a definir lo que es la frecuencia. La frecuencia de entrenamiento se refiere a los días por semana en que se entrena. La frecuencia óptima de entrenamiento, número de sesiones a la semana. ¿Cuál es la frecuencia? Si yo trabajo un equipo y trabaja de lunes a sábado, esa es la frecuencia de entrenamiento, 6 días a la semana. Si trabajo 3, esa es mi frecuencia de entrenamiento. Ahora vamos con lo que es la densidad. La densidad, habíamos aclarado ese concepto, que es la cantidad de tiempo con la cantidad de tiempo de trabajo con la cantidad de tiempo de descanso.
alta relación con el resto de factores. Para que el organismo experimente los efectos del trabajo realizado es necesario que haya una adecuada relación entre el trabajo y el descanso. Esta puede ser dentro de una misma sesión, intensidad del estímulo y duración del estímulo. De acuerdo a la pausa que nosotros demos entre trabajo y descanso, va a generar unos estímulos. La distribución de las cargas. Bueno, en los deportes colectivos sabemos que existe un periodo general, un periodo específico, que es preparatorio, y un periodo competitivo. Vamos a ver lo que es el preparatorio general. Hay un aumento paulatino del volumen e intensidad de la carga con aumento preferente del volumen. Esto más que todo va enfocado en las pretemporadas. Recordemos que en pretemporada debemos utilizar un volumen alto y un poco de intensidad. En el periodo preparatorio específico, mantenimiento y reducción del volumen total y posterior aumento de la intensidad. El volumen disminuye para poder aumentar la intensidad. Ya en este periodo vamos a aumentar nuestra intensidad y bajamos el volumen porque estamos cerca de nuestro periodo competitivo. Vamos a definir este periodo competitivo. El volumen va disminuyendo y se estabiliza. Aumenta la intensidad de las cargas específicas hasta el máximo y se estabiliza. En este periodo competitivo sube la intensidad y baja el volumen. Y trabajamos cosas específicas, si es en deporte colectivo, relacionado al juego. Ya no se utilizan ejercicios generales como por ejemplo subir cerros, realizar trotes a la playa o aspectos así. Entonces, este es el tema de hoy, la carga, la clasificación de las cargas. Espero les haya quedado clara qué es una carga, en qué se clasifican, la naturaleza de las cargas. Si tienen alguna pregunta pueden realizármela acá y recuerden que estamos para servirle en nuestro canal La Casa del Entrenamiento. Que estén bien.